esta es nuestra segunda semana profundizando sobre el tema de repensar la ciudad y fíjense si será urgente que eso ocurra, si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra Caracas con las lluvias, en nuestra Caracas y en todo el país. Pero en este caso nosotros vamos a seguir profundizando sobre el tema de repensar nuestra ciudad. Para ello yo doy la bienvenida a nuestra invitada. Es un honor y un placer que esté con nosotros, María. Aquí Vilma Obadía Benatar. Ella, bueno, tiene un currículum tan extenso como el de Enrique Larrañaga, quien estuvo la semana pasada con nosotros aquí, está por ahí calladito, sentadito, esperándola. Ella, bueno, ha tenido un desempeño académico importante, ha trabajado en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad José María Vargas, dedicada a la cátedra de diseño arquitectónico, básicamente la cátedra de ella. Sin embargo, conversábamos días atrás en el taller que estamos realizando con ellos, sobre este tema, y una de las cosas por las que yo quería arrancar, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo puedes hacer de cualquier modo como prefieras, era el tema de cómo se pensó la ciudad hace 60 años y cómo está la ciudad en este momento. Evidentemente había un proyecto año 53, si no me equivoco, 51, que se desarrolló, que es el que conocemos, pero que en este momento pues la ciudad presenta muchos síntomas de colapso. Quisiera arrancar por allí. Bueno, no, yo quisiera arrancar primero haciéndote una corrección. Porque yo sabía que se iba a hacer así, pero adelante. Porque lo que tienes que decir es bien interesante. No, yo quiero decir en verdad, además de todos los adjetivos que te lo agradezco, que en verdad estoy aquí principalmente como ciudadana que tiene un conocimiento sobre la arquitectura y se ha metido a profundidad en el tema de la ciudad, pero en verdad una pasión inmensa en el tema de la ciudad. Y sabemos que nuestra ciudad está mal, estamos todos trancados, está colapsada por la lluvia, tiene una cantidad de problemas y muchas veces repensar la ciudad es una invitación a entender qué es lo que nos está pasando como ciudad, porque nosotros vamos a otras ciudades y las vemos, decimos, oye, ¿por qué nosotros no podemos? Entonces, a lo mejor como ciudadanos tenemos que irnos un poco más atrás y pensar qué fue lo que nos pasó, qué es lo que nos está pasando y qué queremos que nos pase más adelante, de manera que nosotros como ciudadanos, porque es nuestra ciudad, podamos corregir el curso de la ciudad y llevarla donde queremos. Entonces por ahí me voy a hacer unos cuantos saltos cuánticos en la historia, solamente para dar una pequeña idea, ¿no? La anterior. La anterior. Bueno, la anterior, la ciudad que se formó en 1567, simplemente allí no había nada, lo que había era la geografía y se instaló una trama, se creó un centro, se creó una retícula. Y de alguna manera era una ciudad que funcionaba en la calle, todo el mundo se creó como una comunicación entre la gente, ¿ok? Era una ciudad que tenía integración, era una ciudad que nosotros llamamos compleja, porque todo sucedía simultáneamente en el mismo espacio. La ciudad creció muy poco porque éramos realmente una provincia muy, muy pobre, y ahí voy a dar un salto cuántico inmenso hasta llegar al siglo XX. Okay, cuando llegamos al principio del siglo XX, y me perdonan que haya hecho ese salto, a principios del siglo sabemos que vinieron todas las migraciones del campo a la ciudad, vinieron además migraciones de una cantidad de personas que vinieron, nuestros amigos del extranjero, que vinieron a construir el país con nosotros. ¿Por qué sucedía eso? Efectivamente, había empezado ya el inicio de la era petrolera y llegó un factor nuevo que se llamaba el vehículo. Entonces, eso pasó a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. En esa mitad hubo mucho movimiento urbano porque la ciudad tenía que dar cabida a toda esa nueva población. Y se hicieron varios planes, entre ellos Rotival y Biolich, que no voy a entrar ahí. Pero quiero decir que cuando llegamos a 1951, de alguna manera se concretó lo que fue la visión del plan Biolich. Y en ese momento hubo un quiebre en nuestra historia urbana, que yo quiero que los ciudadanos estén conscientes. ¿Qué digo que se hubo un quiebre? En ese momento sabíamos que teníamos que dar cabida a la población. ¿Y cómo hacíamos? Entonces, obviamente, se hizo lo que se pensaba que era correcto hacer en ese momento, que era lo que estaba haciendo todas las ciudades en el mundo. ¿Ok? Podemos pasar al siguiente. En ese momento se tomó como paradigma del modelo de ordenamiento de la ciudad al suburbio, que se basaba en el carro. Entonces, y fue en el momento que se decidió el crecimiento de la ciudad hacia el este, la expansión de la ciudad hacia el este. Se decretó lo que fue un ensanche de la ciudad, ¿okay? Lo cual se copó muy rápidamente. Pero en ese momento, cuando se hizo ese cambio,
y lo quiero decir, que no es solo en Caracas, ese cambio en 1951 de alguna manera afectó nuestra política nacional urbana, la manera de hacer ciudad, porque nos convenció que la única manera que nosotros teníamos de hacer ciudad era a través del carro. ¿Ok? Y no es que yo tenga nada contra el carro, sino que qué pasó en ese momento. Fíjate que de allá hasta acá estamos hablando de 2/3 partes del valle central de la ciudad. Conquistamos la distancia. Entonces, aquella ciudad que teníamos en el centro, que era compleja, que todo pasaba claro, simultáneamente, de repente decidimos que como podemos conquistar la distancia, lo cual es un logro de la humanidad, entonces separamos los usos y los dispersamos. Dijimos, las viviendas van para allá porque yo quiero vivir fuera del ruido, el comercio para acá, la escuela para acá, los hospitales para acá. Entonces nosotros lo tenemos tan internalizado que no podemos hacer la ciudad o pensar la ciudad sin el vehículo. O sea, tanto es así, eso se traduce, eso es lo que se llama un modelo de ciudad. Y eso es lo que está detrás de nuestras ordenanzas. Si nosotros queremos crear un cambio profundo en la ciudad y recuperarla para los ciudadanos, eso no es simplemente cambiar una ordenanza y cambiar unos índices, porque simplemente estaríamos haciendo una caricatura de una ordenanza. Tenemos que irnos al fondo, porque hay muchas maneras de hacer ciudad y a lo mejor tenemos que revisarlo. Y fíjate que cuando yo te digo el plan de 1951, tenemos una mora con la ciudad de 60 años. ¿Ok? 60 años en que no se revisó el fondo, el modelo. Probablemente sí se hicieron cambios de ordenanza. Se siguió insistiendo en la expansión que permitía, que insistía en el uso del vehículo. ¿Ok? Cuando tú insistes en la expansión y en el uso del vehículo, estás insistiendo en el tráfico, por eso estamos absolutamente colapsados. Tú nos entregabas con la primera conversación que tuvimos con ustedes sobre este tema unos adjetivos bien interesantes que describen un poco la sintomatología de nuestra ciudad. Hablabas, primero, bueno, haciendo este marco introductorio, después nos describían una ciudad disgregada, desarticulada, agresiva, descorazonada. Esa es una consecuencia de todo esto. Absolutamente. ¿Cuál es la contra entonces? Bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva, ¿no? No, ahí te fuiste otra, faltó una. Bueno, ok, esta. Ok, fíjense que ese modelo, ok, cuando la ciudad se desarrolla, ¿qué fue lo que se hizo? Ahí estaban las quebradas que venían del Ávila y de alguna manera eran las grandes haciendas. Se desarrollaron como compactos independientes entre sí, no tenían trama, se perdió la trama inicial, por eso que todos, cuando nos vamos a desplazar por la ciudad, tenemos siempre que bajar al centro, no tenemos otra vía de conexión horizontal. Cuando sucedió la conexión hacia el sur, no tenemos conexión vertical. Ahora, ¿por qué se produce un problema de segregación? En eso quiero ser muy claro, es un problema de segregación que lo produjo el modelo urbano que estamos utilizando, por eso es que tenemos que revisarlo, porque este modelo que ocupa 2/3 partes de nuestro Valle Central, y uso Caracas solo como ejemplo, porque todas las ciudades, ¿okay? Es el modelo de desarrollo de ciudad más ineficiente, ¿ok? Primero, más ineficiente porque ahí vamos. El uso del suelo es ineficiente porque está gastando mucho suelo por su capacidad de ocupación. Es ineficiente en ese sentido. Al ser ineficiente en ese sentido, de alguna manera ocupamos este valle demasiado rápido, ¿ok? Y eso produjo que no cupiera, o sea, la gente tuviera que referirse a lo que llaman la ciudad informal, supuestamente la ciudad que no tiene permiso hacer. Pero además hay un problema, que nuestra zonificación nos obliga a todos los constructores, a todo el que quiere comprar una casa, a que tiene que construir estacionamiento. Porque ¿qué quiere decir eso? No podemos usar la ciudad sin carro. Cuando nosotros tenemos que construir estacionamiento en todos los edificios, estamos multiplicando por 1.5 cada metro cuadrado que se construye. Por lo tanto, ese modelo hace que la vivienda sea mucho más costosa, sin ese problema de especulación ni nada. Es el modelo que lo está obligando, ¿ok? Que hace mucho más costosa y por lo tanto mucho más inaccesible para una cantidad de
personas que sí hubiesen podido tener acceso a tener una vivienda si no tuvieran que tener primero un carro para poder ser ciudadanos o habitantes de la ciudad. La concentración de población que hay, por ejemplo, en los grandes barrios de Venezuela, en los cerros, es casi completamente lo contrario, ¿no? No tienen transporte, están demasiado cerca unos de otros, viven en viviendas muy pequeñas que son multifamiliares. Claro, es que ahí podemos pasar a la otra diapositiva. Ajá. Esa consecuencia de que ocupó ineficientemente el valle, porque fue un problema de eficiencia, y por eso tenemos problemas con los servicios, tenemos problemas con el transporte, tenemos problemas con cola, produjo también ineficiencia en la ocupación del suelo. Y se produjeron esta tercera ciudad, que vamos a llamarla la ciudad de la barriada, que es una ciudad, y yo quiero que eso quede claro, es una ciudad porque ahí suceden usos, habitan personas, hay espacio público, hay trama, hay morfología y hay tipología. Para los que saben de lo que estoy hablando. Eso es una ciudad. Esto es una ciudad, es una tercera ciudad. Fíjate que Caracas tiene la ciudad de las parroquias, la ciudad de los suburbios y la ciudad de las barriadas, que supuestamente no tuvo permiso de aparecer, pero apareció. ¿Y por qué apareció? Porque a lo mejor ese modelo tuvo un problema de inicio que en estos 60 años no se revisó correctamente. Entonces yo le pido a las alcaldías que están revisando PEDUL, a los vecinos que están en eso, que cuando vayan a revisar zonificaciones o todo ese tipo de cosas, piense que forman parte de una ciudad que ya tiene problemas de desarticulación, que los expliqué de dónde venía, pero que no creemos 5 ciudades nuevas, una por cada municipio, sino que pensemos que somos todos parte de una sola ciudad y que lo que tenemos que revisar es el modelo que causó los problemas. Y entonces cuando uno revisa el modelo, la ordenanza es solamente las reglas del juego para la construcción del futuro de la ciudad, del crecimiento de la ciudad. Es la manera de ordenar cómo vamos a crecer. Entonces eso es lo que tenemos que revisar para poder hacer que nuestra política urbana a nivel nacional sea más equitativa y más justa y en verdad poder enfrentar el problema de la vivienda no aisladamente fuera de las ciudades, así como que las viviendas para afuera. No, señores, las ciudades existen porque vivimos en las ciudades, las viviendas tienen que regresar a las ciudades. Eso es de perogrullo, pues, es un concepto inicial. Nos quedan 2 minutos. Pero quería que los aprovecharas antes de mandar a la pausa, porque sé que tienen muchísimo contenido. Yo hablaba actualmente, hace minutos, de lo posible, ¿no? De lo que ustedes esperan que sea, y hacían unas recomendaciones muy serias de lo que es producto, además de su análisis. ¿Algo más que agregar? Sí, algo más que agregar, que es que la única manera, o sea, estamos muy agobiados por la ciudad, ¿ok? Y probablemente por los síntomas de la ciudad, y nos quejamos de los síntomas, pero en verdad no entendemos que el problema viene de fondo. Es como que tú tienes una operación, o sea, un problema cardíaco y te dicen que tienes que bajar el colesterol. Si le sigues metiendo colesterol, vas a tener un problema cardíaco, definitivamente. Si seguimos expandiendo la ciudad con este modelo, ¿ok?, ineficiente, vamos a multiplicar los problemas y vamos a llegar a un punto de insostenibilidad. Y cuando hablamos de insostenibilidad es ambiental, social, ojo, y económica. ¿Okay? Eso se llama un problema de insostenibilidad y es una advertencia. Una advertencia no, es un llamado a la ciudadanía a participar. La única manera de hacer esta ciudad nueva posible, de imaginarnos lo que queremos que pase, el futuro, y lo construyamos juntos, es a través de un acuerdo de los ciudadanos y que los ciudadanos sepan a dónde va su ciudad para que la proyecten y la ciudad no dependa de las coyunturas políticas o cualquiera de las otras cosas. Es la ciudad de que los ciudadanos queremos. Quiero agradecerte profundamente que hayas estado con nosotros. No, a ti que me hayas invitado. No, vale, y además con todo el tema que nos obliga a pensar en la ciudad, porque cuando llueve y la ciudad se inunda y hay gente que murió por la falta de planificación, por la desesperanza, porque además, Vilma, yo no sé si escuchaste a la madre de las niñitas que murieron, de ella decía que tenía 7 años pidiendo ayuda, y esto es un problema crónico, pues ya. ¿Puedo agregar algo? Sí. Hay muchas maneras de hacer ciudad, lo que pasa es que nos convencimos, lo quiero recordar en la memoria, que esa no es la única manera de hacer ciudad. Hay otras y hay otras herramientas, por eso tenemos que abrir la conversación. Yo estoy segura que todo el mundo le va a entender, porque todo el mundo padece la ciudad, para poder en verdad imaginar esas soluciones en colectivo.
Bueno, tenemos que despedirla, se nos acaba el tiempo, pero este es un tema del que vamos a seguir hablando, amigos, porque vale la pena comenzar a pensar en ello para luego aportar soluciones y hacerlas viables cuando definitivamente exista voluntad política. Ya hay gente que ha dado muestras de ello, así que afortunadamente es así. Absolutamente. Hacemos la pausa, amigos, ya venimos. Gracias.